Comenzamos con la clase de esta mañana con la ayuda de Dios. ¿Estamos preparados? Amén. Muy bien. El bautismo y la membresía de la iglesia. Vamos a ver. Excelente. El bautismo y la membresía de la iglesia. Si usted tiene muchos años de estar en la congregación y es una persona estudiosa, puede que ya domine entonces gran parte de lo que hoy vamos a platicar, que hoy vamos a compartir en la palabra de Dios. Si tiene muchos años, si está recién venidito, algunos años, algunos meses, puede que sea bastante nuevo entonces. Vamos a ver un poco la doctrina del bautismo y de la membresía de la iglesia. El bautismo en la historia, primeramente debemos de ver una idea bien interesante, de que el bautismo no es algo que se inventó exclusivamente, que los judíos, los israelitas, por ejemplo, lo hayan inventado ellos, exclusivamente lo hayan tenido solamente ellos. No fue así. Sino que realmente el bautismo fue una vez un rito religioso pagano. Mire bien, fue un rito religioso pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad. No es algo exclusivamente cristiano, ¿ya? No es algo exclusivamente de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento. Y también entre los judíos. La palabra bautismo es de origen griego, baptizo, y significa sumergir, como cuando uno sumerge una pieza de tela en la batea de tintura para teñirla. Por ejemplo, cuando usted se zambulle, usted fue a la playa. ¿Cuántos fueron a la playa? No, sí, a la piscina. Correcto, a la piscina y usted se zambulló. Mire, no fue el hermano Isidro, ahí está. Cuando usted se zambulle en el agua, eso significa el término bautizo. Los baños sagrados eran comunes en muchas religiones antiguas, como los ritos eleusinos. ¿Qué eran los ritos eleusinos? Los eleusinos o los misterios eleusinos eran ritos de iniciación. Y desde ese punto de vista el bautismo es un rito de iniciación, porque usted comienza su vida cristiana con el bautismo. Entonces sí es un acto de iniciación. Entonces, mire qué interesante, pero los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone, que se celebraban en Eleusis, cerca de Atenas, quienes ellos también practicaban un ritual de iniciación por sumersión, como un bautismo. Entonces no es exclusivo del cristianismo este rito religioso del bautismo. Eleusis era un pueblo cerca de Atenas, en la antigua Grecia. También en el hinduismo y en el budismo podemos encontrar algunos ritos de bautismo. Los romanos, ahorita primero un poco de historia, para luego comenzar con todos los fierros. Los romanos en tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas y de Babilonia, algunas de las cuales se practicaba el bautismo como ritual. Miren, los babilonios, los romanos, los egipcios también practicaban el bautismo como ritual. No es algo que la iglesia lo haya iniciado a hacer solo ellos o inventado. Por ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis, un dios egipcio, el iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado en la creencia que el baño ritual lo purificaba de sus faltas y lo enrolaba en las filas de la diosa salvadora. Esto es muy interesante porque pareciera que, y por eso hay muchos críticos del cristianismo que dicen de que el cristianismo tiene muchas ideas paganas que se adoptaron. Pero, ¿qué sucede con esto entonces? ¿Por qué tenemos el bautismo si esto también lo practicaban otras religiones en la antigüedad? ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver, qué interesante. Entonces, los judíos también practicaban esto. Practicaban el bautismo ritual para purificación. Por los documentos sobrevivientes que muestran el uso que el bautismo era común entre los levitas y las comunidades religiosas no levíticas
de diferentes épocas también usaban el bautismo como un ritual de purificación. Mire qué interesante. Ahora caemos al bautismo cristiano, el bautismo que nosotros hacemos en la iglesia. El bautismo cristiano deriva del bautismo establecido por Juan el Bautista. No sabemos precisamente cuál es el origen del bautismo de Juan. Si la idea vino de fuentes judías o paganas, no lo sabemos, pero lo que sí podemos afirmar es que la práctica es adoptada y santificada por Dios por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene y se bautiza. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto, quien preparaba el camino del Señor Jesucristo para el inicio del ministerio de él. Entonces dice la palabra que él bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. La Biblia muestra que el bautismo de Juan era un bautismo que debían de creer en el que iba a venir, que estaba anunciando Juan, o sea, en Jesús. Y era de arrepentimiento de sus pecados y era también para perdón de pecados. Y así como en Hebreos nosotros vimos cualquier perdón de pecados que había sucedido antes de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo lo vino a cancelar. Pero eso lo vimos en Hebreos y lo vamos a ver con la ayuda de Dios un poco cuando veamos el tema de la salvación aquí en este tema, en estos temas doctrinales. Entonces, aquí tenemos ya el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos en la historia bíblica y cultural, vemos que muchas veces Dios, Jesús, utilizaba elementos que la audiencia conocía para dar un mensaje. Entonces, aunque este rito también otras culturas lo usaban, este rito, este bautismo también lo usaban otras religiones, otras culturas, pero viene Dios, los israelitas y luego el cristianismo con Cristo, los apóstoles, y le dan un significado. Es lo mismo que pasa con el término eclesía. Eclesía, cuando uno va a la historia, se da cuenta que el término eclesía en griego, que se traduce a iglesia, congregación, asamblea al español, no es algo que Jesús inventa, por ejemplo, ese término. No. Cuando en Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta eclesía, sobre esta roca edificaré mi eclesía. Sobre esta Petra, que es roca en griego, estableceré mi eclesía. Entonces, el término eclesía era un término político, social, cívico, de una magna asamblea que se desarrollaba para tomar decisiones interesantes y para hacer actividades interesantes. Y esa asamblea solamente la conformaban ciudadanos libres. Pero ese es el tema de la eclesía. Volvamos al tema del bautizo. Igual, ahí habían elementos y luego viene Dios con el Espíritu Santo y le da el significado verdadero, correcto. Otro término que podríamos mencionar es el término de logos, que Juan en el capítulo 1, versículo 1 lo utiliza. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, en el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Ese término en español de la Reina Valera del 60 lo lee usted como verbo. Es un término filosófico, pero que ahora el Espíritu Santo, inspirando a Juan, le da el verdadero significado. Entonces, igualmente, podríamos dar otros ejemplos, pero igualmente el bautismo viene Dios y le da un significado primero con Juan, los judíos, Juan y luego Jesucristo, porque Él viene y ordena bautizar a los discípulos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Etimología de bautizo. Del griego bautizo, como ya lo señalamos, significa sumergir, sepultar o zambullir. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 23 y Hechos 8, 38 al 39. En Juan 3, 23 dice así, para los que apuntan, lo pueden anotar, ¿verdad? Juan 3, 23. Pero en ese texto dice que Juan el Bautista bautizaba en Salim, porque habían allí muchas aguas. Porque aquí nos encontramos con la primera diferencia que tenemos nosotros con alguna otra religión bien conocida por todos ustedes que se llama Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica tiene el bautismo por aspersión. Ya la mayoría de nosotros conocemos eso. Juan capítulo 3, verso 23.
Y entonces dicen, no, es que el bautismo no hay falla, es solo rociar en la cabecita del bebé, nada que ver. Porque Juan bautizaba, Juan 3:23, donde había muchas aguas. ¿Por qué? Porque se requerían muchas aguas. Y eso lo terminamos de confirmar en Hechos 8:38 al 39. En Hechos 8:38 al 39, vemos la historia de Felipe y el eunuco, o el etíope. Estaban en el desierto, dice la historia, llegaron a cierta agua, y luego dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego respondió, según la Reina Valera del 60, el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y luego, dice el 39, cuando subieron del agua. Entonces, esa acción de descender al agua y luego de subir del agua indica que efectivamente el bautizo es sumergirse y no solamente mojar la cabecita del bebé. Por poner algunos ejemplos, porque esto hay un montón de versículos, un montón de textos, pero nos llevaría más de la hora. Entonces, porque este es un estudio más o menos básico para los recién bautizados, recién reconciliados, recién trasladados. Entonces, por eso es que sale la foto aquí. Este hombre está de viaje cubierto del agua, como todos los bautismos que hemos visto acá, ¿verdad? Muy bien, eso significa bautizo. Ahora tenemos el significado del bautismo. Tenemos el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Cuando nosotros nos bautizamos, levante la mano todos los bautizados. Quiero ver, vamos a ver, excelente, todos los bautizados, hermana. Muy bien, ahí estamos todos los bautizados. Muy bien. Los que no se han bautizado, entonces presten mucha atención, porque esto es lo que le invitamos siempre a hacer cuando le evangelizamos. Y el que ya se bautizó, entonces usted va a recordar siempre el significado. Cuando uno se bautiza, participa del evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, usted puede descubrir que el evangelio, buena noticia, el evangelio de salvación, son 3 actos salvíficos de Dios en Cristo. Cristo muerto en la cruz, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado, conforme a las Escrituras. Y resucitó. Ahí está, mire, conforme a las Escrituras. Entonces, el evangelio, la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, 1 al 4. Efectivamente, usted puede ver en la imagen lo mismo en el bautismo. En el bautismo nosotros hacemos lo que Cristo hizo. Simbólicamente nosotros lo hacemos. Y eso nosotros le explicamos a las personas antes de bautizarse. Mire qué chévere. Y esto es para no olvidarlo. Y esto es para que usted también le explique lo mismo a todos los familiares, amigos que no se han bautizado y usted le va a predicar el evangelio. Entonces usted tiene que manejar esto acá ya al 100%. Usted le va a decir, bueno, lo que pasa es que esta es una buena noticia que le voy a dar. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna, la salvación. Entonces, cuando tú decides entregarte a Jesús, haces lo mismo que Jesús hizo por ti. Así como Cristo murió, nosotros morimos con Cristo en el bautismo. Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante. Romanos capítulo 6. Y recordemos también el mensaje de hace unos domingos atrás, la disrupción de la Matrix. Ahí nosotros vimos que aquí, para desconectarnos del mundo, tenemos que experimentar una resurrección espiritual. Y vamos a ese texto también después de leer Romanos. Romanos, en el capítulo 6, versículo 3 al 6. Ahí está, mire bien. Romanos 6, 3 al 6 dice así. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está, mire. Hemos sido bautizados en su muerte. Aquí está. ¿Y qué significa esa muerte? Lo vamos a ver. Versículo 4.
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, mire, cuando sale, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados, mire, sepultura, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ahí está la crucifixión, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí está poderosos textos, joyas espirituales que no se lo tiene que perder. En primer lugar, en el versículo 3 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo. Cuando nosotros hacemos el acto del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, somos bautizados en Cristo. Alguien puede objetar. No, cuando uno es bautizado en Cristo, no es bautizado en agua, sino bautizado en el Espíritu de Cristo. Escuche ese argumento potente. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos antes de estar en la iglesia de Cristo? Estuvo en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, en alguna iglesia evangélica, wesleyana. Sí, hermano Luis, ¿verdad? ¿Correcto? Estuvo en la bautista, también pentecostal, correcto, así. Entonces, ¿qué pasa con muchas iglesias evangélicas? Muchas iglesias evangélicas tienen, como lo hemos mencionado ya antes también, un modelo de recaudación de fondos. Y ese modelo de recaudación de fondos es, no, bautismo no, sino acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Vamos a hacer una oración de fe. Levanta su mano o pase aquí. Y entonces va a recibir a Cristo en el corazón. Y muchos tienen la doctrina de que cuando eso pasa, el Espíritu Santo a usted lo bautiza. Eso, ¿de dónde lo sacan? Cuando Juan el Bautista dijo lo siguiente: yo los bautizo ahorita en agua, pero el que viene tras de mí, hablando de Jesucristo, quien no soy digno de ni siquiera desatar la correa de sus sandalias, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, como haciendo una distinción. Yo bautizo en agua, pero Él no va a bautizar en agua, dice así, pero eso es una mala interpretación. Partiendo de este texto malinterpretado, la iglesia evangélica dice, no, el bautismo en Cristo no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, usted cuando recibe al Señor, recibe el Espíritu Santo. O cuando está cantando en la adoración, el Espíritu Santo cae, como cayó en Hechos capítulo 2 en día de Pentecostés, y cuando Cornelio y la familia y los amigos también lo recibieron en Hechos capítulo 10. Todo eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Pero ¿cómo sabemos entonces, hermano Arcia, que el bautismo en Cristo es en agua? Ahí lo vamos a ver. Tenga eso pendiente. ¿Cómo sabemos que el bautismo en Cristo es un bautismo en agua? Vamos a tocarlo poco a poco y eso lo dejamos ahí pendiente. Pero aquí vamos a partir de que en el texto dice que cuando fuimos bautizados en el agua, fuimos bautizados en Cristo. Porque después vamos a ver todos esos textos. Ténganlo ahí pendiente. Entonces, versículo 3. Fuimos bautizados en Cristo, o sea, en su muerte. Así como Cristo murió, dice la palabra, hagan morir lo terrenal en ustedes. Dice la palabra, haced morir al viejo hombre. ¿Han escuchado ese versículo, verdad? Amén. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos o despójense del viejo hombre. El viejo hombre es el viejo varón que era usted o la vieja mujer que era usted, la vieja humanidad.
el ser humano anterior a conocer a Cristo, ese que tenía esa forma de ser, una forma bien fea, mundana, entonces esa es la que tiene que morir en el bautismo. Pero ¿qué pasa? Si Pablo le dice a los efesios, hagan morir lo terrenal o hagan morir al viejo hombre, pero ahorita acaba de decir Emmanuel que eso sucede en el bautismo. Si a los ya bautizados efesios les vuelve a decir Pablo que tienen que morir al viejo hombre, porque es que en el bautismo lo que sucede es que usted muere al viejo hombre como una decisión de arrepentimiento. Usted muere crucificado con Cristo como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que pasa. Usted llega al bautismo arrepentido con la decisión de despojarse de todo lo viejo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero luego, la experiencia de todos nosotros podemos decir, no, pero si yo en la tarde, el día que me bauticé, yo pequé. O en el día siguiente yo pequé. ¿Cómo es que son nuevas, hechas todas las cosas? ¿Cómo? Si la experiencia de todos, el 100% de lo que aquí podemos entrevistar, después del bautismo pecó. Entonces, ¿cómo es que se hacen nuevas todas las cosas? ¿Cómo es que muero yo en Cristo acá? Porque es una decisión de arrepentimiento. Usted llega al bautismo, pero hay muchas cosas que no sabe usted, no conoce de la palabra de Dios. Una vez se bautiza, como dice la Gran Comisión, comienza a aprender qué es lo que Dios quiere que haga y qué es lo que no quiere que haga. Mientras no sabe, muchas veces va a fallar en eso porque todavía no le han enseñado, no le han indicado qué hacer ni cómo hacerlo también. Pero aquí la muerte es una decisión. Usted, conforme a lo que sabe, conforme a su conciencia, y dice, bueno, yo me entrego a Cristo. Tomo la decisión de que Él va a ser Señor en mi vida. Aún no sé todo lo que me vaya a mandar, porque no tiene todo el conocimiento esa persona que se va a bautizar. No tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios, por lo tanto no sabe lo que le pueda mandar a hacer el Señor hasta que reciba las clases, las prédicas, la doctrina, etc. Pero la cuestión es que uno muere con Cristo porque viene y toma la decisión de decir, renuncio a la vida anterior y todo lo que Dios me ponga en su palabra, aunque ahorita no lo sepa, yo lo voy a hacer. Eso es morir a lo viejo. Entonces mire lo que dice, porque fuimos sepultados con Él para muerte. O sea, usted va a morir a la vieja forma de vivir, de ser, antes de ese bautismo. Todo lo que hasta ese momento tenga de conciencia y lo que no sepa también, porque cuando lo vaya a saber, va a ir aprendiendo y lo va a ir dejando. Eso es lo que sucede en la muerte con Cristo. Ahí es donde hay una disrupción de la Matrix. Ahí es donde hace una interrupción súbita del mundo. Usted dice, yo decido dejar esto, ya está. Lo que sabe que tiene que dejar, lo deja. Pero si después cae, ahí lo vamos a ver. Después dice, fuimos sepultados en la semejanza de su muerte, y si eso pasa, en la de su resurrección también. Cuando usted se levanta de las aguas, significa que usted se levanta, y como esto simboliza muerte, sepultura y resurrección, significa de que cuando usted se bautiza, la vieja mujer, el viejo hombre murió allí y ahí no vuelve a salir. Se sepulta en el agua, en el acto solo dura ni siquiera un segundo, simplemente se sumerge y lo levantan ahí nomás. No hay que dejarlo mucho tiempo, no es que entre más tiempo hay que dejarlo así hasta que se ahogue, no, ni quiera Dios. Hay que dejarlo y luego se levanta. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí sucede algo en lo espiritual. Ahí muere y viene a resucitar para andar en una vida diferente. Lo que pasa es que muchas veces esto que estamos explicando aquí, las personas que se bautizan no son muy conscientes de eso y por lo tanto se sumergen, pero no están con esta información tan así en su mente, a tal punto que se zambullen y luego dicen, ok, no ha pasado nada, pero no es así. Tiene que saber que esto debe pasar. Mire lo que dice acá.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero, hermano Arcia, ¿qué pasa si yo todo esto, hasta ahora yo estoy entendiendo esto, por ejemplo, y cuando yo me bauticé, yo no lo entendí al 100%? Ahí pueden pasar dos cosas. La primera, nótese que Pablo a los romanos le está escribiendo eso en el capítulo 6, pero los romanos ya son bautizados, ¿sí o no? Ya son iglesia. Pero aún así les recuerda y les explica. Porque uno puede olvidar. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es Pablo volviéndole a explicar esto a los romanos, que son iglesia, la iglesia en Roma. Son cristianos, ellos ya son bautizados. Aquí, como dice la palabra, como dice Romanos 6. Pero vuelven a recordar, a meditar, para que hagan lo que dice el 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que si usted no estaba tan claro, ahora que esté claro, diga, bueno, ahora sí, me voy a poner más las pilas, voy a ser más santo, voy a purificarme más en Cristo. Señor, perdóname, ahora que lo entiendo más, voy a mejorar más, he resucitado para una nueva vida, así que voy a vivir una nueva vida. Porque en el bautismo yo me desconecté, ya no debo de permanecer. Y ahí es donde se aplica lo que Pablo le dice a los efesios y a los colosenses. Hagan morir lo terrenal que todavía puedan tener, aunque haya pasado años desde su bautismo. Pero usted viene y no se ha bautizado y entiende estas cosas. Bárbaro, gloria a Dios. Porque así tiene un mejor comienzo. Pero está la otra opción de que usted dice, no, yo no me bauticé del todo, no sabía, no era consciente, me bauticé con un propósito incorrecto. Entonces es ahí donde se tiene que bautizar, ahora sí, correctamente. Esto sucede igual cuando usted dice, no, yo me bauticé. ¿Cuándo? Cuando era un bebé me bautizaron. Eso no es un bautismo conforme a la Biblia. Se tiene que volver a bautizar. Entonces, han habido hermanos que ya grandes, incluso en las mismas iglesias de Cristo, se han bautizado, pero no con un propósito correcto, no con un deseo correcto. Entonces le decimos, no, aquí dice la palabra de esta forma. Es cierto, ahora sí. Y luego se bautizan y mejoran. Entonces, note lo que dice aquí en el versículo 3. 4, 5, 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí la palabra destruido significa bajarle la potencia. ¿Qué significa cuerpo de pecado? Significa todos los pecados que ante Dios nos condenaba, ahora Él nos justifica porque han sido lavados, perdonados en la cruz por la sangre de Cristo. Pero también hay algo que en nosotros nos tenemos por haber practicado mucho el pecado en el mundo. Y esas son las concupiscencias. Entonces, cuando usted se bautiza, usted recibe el poder del Espíritu Santo, recibe el perdón y por lo tanto es borrada toda culpa por medio de la fe, porque si usted no cree en eso, siempre se va a sentir culpable. Entonces viene usted y dice, yo creo que Jesús me ha perdonado, culpable ya no soy. Usted tiene una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21. Entonces, usted comienza de nuevo. Cuando hay a veces un pleito en el matrimonio o en los amigos, a ver, perdonémonos, comencemos de nuevo. Borrón y cuenta nueva, dice el dicho, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Entonces ahí usted hace un borrón y una cuenta nueva. Eso le ayuda a entregarse más al Señor. Por eso es que Dios mandó por medio de Cristo el bautismo, porque es todo un acto que ayuda a que su mente esté concentrada en lo espiritual. Porque uno puede decir, a ver, ¿y por qué Dios no puede perdonar y mandó un acto físico? Porque este es un acto físico, ¿sí o no? Es un acto físico. Es usted sumergiéndose en agua. ¿Qué agua? Algo material, algo de esta creación. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Necesario para la salvación hacer un acto físico si esto es lo espiritual, no lo material? Porque el acto físico es el medio para que su conciencia espiritual esté conectada a lo espiritual. Es como la cena del Señor. ¿Por qué como un pan realmente físico? Bebo un jugo de uva. Sí, es algo material, algo de esta creación. Porque es un medio que me ayuda a conectar mi conciencia al mundo espiritual.
al estar consciente de ello. Entonces, eso pasa. Usted recibe un poder por el Espíritu Santo cuando se bautiza para poder vencer. Y esto es lo que siempre le tratamos de explicar a las personas que dicen, hermano Arcia, yo no me bautizo todavía porque yo voy a volver a caer. Suave, suave, no se desespere. Mire lo que dice el versículo 6, que el cuerpo del pecado es destruido en el bautismo. O sea, más exactamente traducido, el cuerpo del pecado es limitado su poder. ¿Para qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Pero a veces la persona dice, prefiero no bautizarme y componerme a bautizarme y volver a caer. Ese es un error. Eso es no entender lo que dice Romanos 6:6, cuando dice aquí que el cuerpo del pecado es destruido en el bautismo. Usted necesita bautizarse más bien para tener el poder para no servir al pecado. Si usted espera cambiar su vida, transformarse, decir, yo voy hasta cuando ya no siente esos deseos de pecar, hasta el cristiano, por la concupiscencia que lo explica Santiago, tiene eso, y lo que dice Pablo es, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces no puede esperar, el que no ha bautizado todavía no puede esperar no tener eso para bautizarse. Es que no es así. Muchos dicen, yo primero voy a limpiarme porque si no, no voy a sentirme digno para bautizarme. Pero es todo lo contrario, esa lógica no es lógica. Es todo lo contrario, porque más bien yo me purifico con la sangre de Cristo en el bautismo, pero hay personas que tienen las ideas del mundo, la idea del diablo, y es, primero me purifico para ser digno del bautismo. Es que no es así. Es como que si usted diga, primero espera usted sanarse para luego ir al hospital. ¿Verdad que es contradictorio? Primero me sano para luego ir al médico. Primero me sano para luego ir al hospital y que me den la pastilla. Es que no, usted enfermo va, ¿sí o no? Usted enfermo. Es como que si usted diga, primero voy a limpiarme en la mañana para bañarme entonces en la ducha. No, usted se baña en la ducha para limpiarse. Usted se bautiza para que la sangre de Cristo le perdone y le purifique de todos sus pecados. Entonces, usted debe llegar al bautismo sucio de pecado, porque ahí lo van a limpiar. Ahí lo van a limpiar. Entonces, no es que yo me bautizo hasta que voy a mejorar mi vida. No es así. Lo vimos en la disrupción de la Matrix. Usted se desconecta y se entrega. Y es por eso que usted en el libro de los Hechos siempre va a encontrar personas que reciben el Evangelio y se bautizan. Y no esperan mucho porque han entendido de qué se trata esto. Entonces, versículo 7. Porque el que ha muerto de esta forma ha sido justificado del pecado. La justificación del pecado es que Dios lo declara justo y sin pecado a usted porque la sangre de Cristo lo perdonó. Eso significa la justificación por medio de la fe. Aquí en Romanos 6:7 me dice entonces que la justificación por medio de la fe, se cree que Dios lo declara justo por Cristo, sucede cuando usted muere acá y resucita. Ahí sucede. Y ahí vemos otra razón de por qué el bautismo es clave. Pero viene la doctrina religiosa del mundo falsa y dice, no, el bautismo no es necesario, no importa, nada que ver, sino que es solo con una oración de fe. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la iglesia falsa no quiere salvar. La iglesia falsa o la religión falsa quiere dinero, no salvación. Por lo tanto, es más conveniente para la religión falsa decirle, venga a la iglesia, ofrende, disfrute de nuestras canciones tan elevadas en lo espiritual, con esas baterías, tum, 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 y esa guitarra, rum, y esos pianos, rum. No, así no suena el piano. Entonces, y le decimos a la gente, venga, y creamos un ambiente exótico de adoración sublime, pero eso es artificial, eso es neurociencia. La música genera un impacto en el cerebro y el funcionamiento del mismo, ¿ya? Entonces venimos nosotros no, la iglesia falsa,
La religión falsa y no se preocupe el bautismo. Le decimos, amiguito, no queremos espantarlo a usted. Aunque la Biblia dice que en el bautismo Dios lo va a perdonar y va a estar listo para ir a la vida eterna, no queremos que vaya a la vida eterna, lo que queremos es su plata, ya está. Así que no le vamos a hablar del bautismo, sino que le vamos a hacer creer. Le vamos a hacer creer que es salvo con una oración de fe. ¿Y en qué momento la hacemos? En el momento que está el pianista aquí, el baterista aquí, y todos, es que se escucha tan genial, porque la música es genial, ¿sí o no? La música es genial. Entonces viene y usted dice, entonces mientras todos están cantando, toda está la música, entonces dice usted, algo está cayendo aquí, venga aquí, reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. La persona que ignora la Biblia, yo quiero aceptar al Señor, acepta y oye la música, y la música lo hace sentir un estado de emoción eufórico que lo hace creer que está salvo. Pero no, porque la Biblia no dice eso. Vio cómo armar un escenario genera una idea, cómo se introduce una idea en la mente de una audiencia cuando se puede arreglar un escenario genial. Eso es fácil de hacer, de hecho. Solo hay que hacer algunas cositas. Pero la palabra de verdad, esos son otros 100 pesos y uno dice, ay, suave. El que tiene temor de la palabra es la sana doctrina. Entonces, ¿qué pasa? El bautismo no es importante, no es necesario. Porque en el fondo la persona, que el bautismo significa morir a la vieja vida. La persona no quiere morir a la vieja vida, pero quiere al mismo tiempo sentir los beneficios de lo espiritual. ¿Ya se fijó? La religión falsa le vende eso. La religión falsa está diseñada para que usted sienta lo espiritual sin necesidad de morir al mundo. Entonces, viene esa doctrina y no le hablan del bautismo porque no queremos asustarlo a usted. No queremos espantarlo a usted, sino queremos que venga, se sienta conectado con Dios. Y no es cierto, uno se conecta con Dios en el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibe el Espíritu Santo? En el bautismo. Mire lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2. Entonces, mire qué cosa. Efesios capítulo 2. Nosotros lo vimos en la disrupción de la Matrix. Efesios 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, mire, nos dio vida. Ahí está, mire, muerte, sepultura y resurrección. Estando muertos nos dio vida. Nos dio vida, dice acá. Juntamente con Cristo, por gracia son salvos. O sea, como un favor, no porque te portaste bien o estuviste 2 años o 3 años primero en la iglesia sirviendo y entonces Dios dice, estás haciendo muy bien, ahora sí te voy a perdonar. No es así, es un favor, una gracia de Dios. Por eso dice por gracia. Versículo 6, y juntamente con Él, mire la imagen acá, mientras leo yo, y juntamente con Cristo, estamos en Efesios 2:6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar con Cristo Jesús. Ya se fijó entonces que todo esto, Romanos 6, 3 al 6, y muchos textos más que faltan por ver, nos muestra cómo uno se desconecta del mundo para conectarse en una nueva vida con Cristo en espiritual. Cuando muere, es sepultado y resucitado con Cristo en el bautismo, pero la religión falsa le dice que no se ande preocupando, porque no queremos que cambie su vida, no queremos que deje su vida, queremos que su vida esté intacta tal y como está. No cambie su vida está, es un avispero, su vida, no hay que tocar ese avispero. Imagínense, ¿cuántos han tocado un avispero por accidente? Terrible, ¿verdad? Sí, hermano Julio, ha tocado un avispero. Entonces, la vida de muchas personas es un avispero, entonces no hay que tocarla, dice el pastor evangélico. No hay que tocar ese avispero, mejor hagamos que venga aquí, que ofrende y entre mejor ofrende, mejor.
Pero que muera al mundo, no, eso no conviene. Eso no conviene. Hagámosle creer que es salvo más bien. Hagámosle creer que es salvo. Y que cuando se vaya del culto, como fue muy emocionante la alabanza, y no es malo que sea emocionante, pero si usted le quita la sana doctrina a la emoción no tiene nada. Usted tiene que meterle doctrina a la emoción y ahí vamos con todos los fierros, ahí vamos hasta home, no hay falla con eso. Pero si usted le quita la doctrina a la emoción, entonces se convierte en falsa doctrina. Meta la doctrina sana a la emoción y vamos con todo. Entonces, la persona sale del culto y estoy lleno del Espíritu. Nada que ver. ¿Acaso moriste con Cristo, fuiste sepultado y resucitado? No pasó eso. Entonces, ¿qué lo hizo creer? La música genial. La música genial que cantó lo hizo creer que está lleno del Espíritu, más que la letra decía así. Así decía la canción, ¿verdad? Es que el coro fue genial. El coro, ¿cómo cantaba el coro? Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo y escucha la batería. Entonces sienten la emoción que el Espíritu cae, pero está alejado de la palabra. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, ya se fijó cómo, ¿para qué hablamos de esto? Para que podamos ver cómo nos engañan afuera. Y el hecho que usted sienta algo bonito no significa necesariamente que es verdad. Si eso bonito que sientes conforme a la palabra, ahí estamos, ahí es. Como dice en algunos memos, ahí es, dice. Cuando la experiencia que tengo lo fundamenta la doctrina, la experiencia es verdadera. Si mi experiencia de adoración está fuera de la doctrina, esa es una experiencia falsa, una falsa experiencia religiosa. Pero si es una experiencia con la sana doctrina de Cristo, es una verdadera experiencia religiosa. Entonces cantamos, que me llene el Espíritu Santo y lléname con tu presencia, Señor. No he muerto con Cristo, pero creo que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Pero no has dejado tu vida de pecado y no te has entregado a Jesús en la muerte. No, pero yo sé que Dios está conmigo. Y a veces son las discusiones que tenemos cuando evangelizamos. No hay que discutir, hay que tratar de ganar a la persona. Pero la palabra de verdad es lo que quiere transmitir. ¿Ya se fijó? Entonces, es cosa seria. Porque Jesús dijo, los que quieren seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Y si no hace eso, no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces, esto es tomar la cruz. Esto es tomar la cruz. Y es el principio, apenas, porque el bautismo es apenas el principio. Pero aquí es tomar la cruz y cada día seguir a Jesús. Porque si no, no es digno de Cristo. Ese es el discípulo de Cristo. Por eso es que nuestra misión en esta iglesia es hacemos discípulos fieles al Señor. No dice, hagamos un culto genial y solamente salgamos alegres. Eso está genial, pero el objetivo final es que los discípulos de Cristo sean fieles y verdaderos. Ese es el final de todo. Hacemos discípulos fieles al Señor a través del evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. Esa es nuestra misión en la iglesia. Si nuestra misión fuera llenar el edificio y que todos se sientan así, solamente hay que comprar un piano, una guitarra, una batería. Es más, ni eso se requiere. Yo rápidamente pongo un karaoke en YouTube. Fácil hacer eso. Un karaoke en YouTube y se escucha más chévere. Se llena el edificio. No olvidemos de la doctrina verdadera de Jesús. Las ofrendas se van para los cielos. Y es fácil de hacer eso. Es muy fácil. Es facilito. Pero luego el de arriba nos va a agarrar así, ¿sí o no? ¿Sí o no que el de arriba nos va a agarrar, como decía mi mamá, de las mechas? Dice, te va a agarrar eso. Correcto. Nos va a agarrar así el Señor. ¿Ves? ¿Cómo es posible? Ni que era Dios. Ni que era Dios, dice. Entonces, eso es fácil de hacer. Mire, es fácil.
hay que comprar unas luces. Es fácil montar un escenario chévere, es fácil. Sobre todo con las últimas investigaciones de neurociencia, es fácil. Pero el bautismo son otros 100 pesos. Entonces mire lo que dice aquí ahora. Mire lo que dice aquí. Después en la siguiente diapositiva, vamos a ver. A ver, cargando, dice. Cargando. Ahí está. El propósito del bautismo. Primer lugar, para ser discípulo de Cristo. Quiere decir que yo todavía no soy discípulo de Cristo, pero si tengo 10 años de venir al edificio, pero yo no me he bautizado, todavía no es discípulo de Cristo. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Mire, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces usted se convierte en discípulo de Cristo una vez que se bautiza. Si no, no es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos que ser claros y no debemos engañarnos. Mientras no se bautice en Cristo, no recibe la bendición espiritual. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero viene la persona que no se ha bautizado y dice, amén, yo recibo esa palabra la va a recibir cuando se bautice en Cristo Jesús. Dice la palabra, oraré con el Espíritu, cantaré con el Espíritu, diré el amén con el Espíritu, pero también voy a orar, cantar y decir amén con él. ¿Con qué? Con el entendimiento. Con el entendimiento. Es muy importante eso, porque aquí predicamos muchas cosas bonitas y decimos, el Señor te va a consolar, pero si el Espíritu Santo no lo tiene porque no se ha bautizado, ¿cómo lo va a consolar? Tiene que conectar la doctrina, ¿ya? No solo el mensaje alegre y bonito. Si usted ya es bautizado y si usted está perseverando, entonces sí, usted dice, esa palabra sí es para mí. Pero si uno está fuera de la jugada, como dicen, no puede aplicarse las palabras, todo lo que dice ahí. No puede. Entonces, hemos sido bendecidos en Cristo en los lugares celestiales. Ajá, y si yo voy a Efesios capítulo 2, me doy cuenta que yo me siento en lugar celestial en Cristo cuando resucito con Cristo, y Romanos me dice que eso pasa en el bautismo. Entonces, soy bendecido con toda bendición espiritual hasta que me bautizo, y por eso es que siempre los hermanos de la iglesia de Cristo le decimos al amigo, bautízate. Fe, arrepentimiento, entrégate a Cristo y vas a recibir todo, la bendición espiritual. Vas a recibir el perdón de tus pecados y el Espíritu Santo. Pero no podemos engañarlo solo para que ofrende más y que la ofrenda sea de 3,000 o 4,000. Eso sería ganar dinero y ganarse el infierno. Ya, ganarse el infierno. Entonces, no podemos hacer eso. Siguiente, para ser salvo, Marcos 16, 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y es bautizado se salva. El que no es condenado. Ahí está. Para ser salvo es el propósito del bautismo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no se condena. Así que no podemos engañar a la audiencia. No podemos engañar a la audiencia. Y 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde ahora a lo que nosotros hacemos como bautismo nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque como Dios me perdona de mis pecados ahí, entonces Dios me da una limpia conciencia por la resurrección de Jesucristo. Entonces, es para salvación, ahí están los textos, es para ser discípulo de Cristo, es para el perdón de todos sus pecados y recibir el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Mire qué bonito. Recibe el perdón de sus pecados en el bautismo, no por el agua. Apocalipsis 1:5 dice al que nos salvó y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre. Entonces la sangre de Jesús es aplicada en el momento en que usted, en que yo nos bautizamos. ¿Cuántos quieren bautizarse? Otra vez. Amén. Correcto. Mire qué bonito. Entonces, ¿qué pasa acá? Hechos 2:38, usted recibe el perdón y recibe el Espíritu Santo. Una sola vez. Pero si no lo ha hecho como manda la palabra, entonces usted no es que se vuelva a bautizar, sino que es que nunca lo ha hecho como dice la palabra. Entonces los bautismos que pudieron ser bautismos, pero no son de verdad bautismos, no valen y tiene que ahora sí bautizarse. Por eso el hermano Luis se bautizó como manda la palabra y ya había sido bautizado en el testimonio que nos compartía. En la iglesia bautista, la hermana Elia también, la hermana Irene también. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué? Porque reconocen que la palabra es la verdad. Entonces reconocieron y dicen, no, yo me voy a entregar ahora sí, como manda la palabra de Dios. Hechos 2:38. Gálatas 3:27, el propósito del bautismo para ser revestido de Cristo. Y este es un texto bien potente porque uno le pregunta a la persona que está evangelizando, ¿usted sabe cuándo recibe a Cristo? ¿Cuándo oro? No, cuando se bautiza, porque dice la palabra en Gálatas 3:27, que el que es bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Usted recibe el revestimiento de Cristo cuando es bautizado en Cristo. Gálatas 3:27. Y además de eso, Hechos 2:41 y 47, el propósito del bautismo es para ser miembro de la iglesia. Y aquí es que concuerdo un poquito con las otras iglesias y las otras religiones. Las otras religiones dicen, el bautismo no es nada de esto. De esto para arriba lo niegan las otras iglesias, las otras doctrinas, y solo le dicen a usted que el bautismo es para ser miembro de la iglesia oficial y para tener privilegios de ser servidor. Y ahí viene lo ilógico de esto. Mire bien qué interesante. A usted le dicen que es salvo cuando levanta la mano y ora al Señor con la música potente, entonces sale engañado. Soy salvo, pero aún no puede servir porque no es bautizado. Ya se fijó que no tiene sentido. No es lógico. El que es salvo comienza a servir. El que es salvo comienza a descubrir sus dones. Pero esas personas pueden pasar 5 años y es salvo porque hace 5 años acepté al Señor, pero no me he bautizado. Entonces, pero no puede servir nunca. Del todo no puede servir. Pero es salvo. Pero es salvo. Se supone que había ya recibido el perdón de sus pecados, pero no. Entonces ahí vemos claramente la contradicción. Aquí no, mire lo que dice la palabra. Hechos 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, como 3,000 personas. Como 3,000 personas se bautizaron ese día y se añadieron. ¿A qué se añadieron? Lo vemos en el 47, por eso dice aquí 41 al 47. En el 47 dice que el Señor añadía cada día al grupo de creyentes, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, los que van a ser salvos. Conecta el 41 y el 47. Los que reciben su palabra son bautizados. Los que son bautizados son añadidos. ¿Y quién es la persona que añade a esos añadidos? Dios. 47. El Señor añadía. ¿A qué? A la iglesia. Y cuando usted lo conecta con Hechos 2:38, porque este es un solo discurso. Hay que entender bien esto, qué interesante, que este es un solo discurso. Desde Hechos 2:14 en adelante, que Pedro comienza a predicar, llegando al 36, dice, Pedro, sepa pues ciertísimamente todos ustedes israelitas, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron en el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestó, 38, arrepiéntanse y bautícense. No les dice,
Vamos a orar, hermanito. Levante la mano. Nada de eso. Arrepiéntanse. ¿Cómo es eso? ¿Ya se fijó? Y parece bien, bien duro. Y los evangélicos, ¿cómo nos dicen a nosotros? Los relámpagos. Eso lo escuché por primera vez en San Marcos. Fíjese, hermanazo Manuel. En San Marcos, ¿verdad que sí? Ahí, ¿verdad que sí nos tienen? En San Marcos, en una campaña de Vica, llegamos a predicar y entonces de repente un amigo, ustedes son los relámpagos, me dice a mí. ¿Cómo es eso de los relámpagos? ¿Cómo es eso? Boanerges, hijos del trueno, como Jesús le llamó a Juan y a Jacobo el Grande. Ustedes son los relámpagos, me dicen a mí. ¿Cómo es eso? Es que ustedes bautizan rápido y no más, dice. Por eso nos llamaban relámpagos. No, ¿cómo así? Sí. Pero cuando usted lee Hechos 2, desde el 14 hasta el 38, la gente, la audiencia les dice, queremos. La contestación de Pedro es, levante su mano, acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar en esta mañana, porque era la hora tercera del día, ¿verdad? Más una hora de prédica, póngale, eran las 10 de la mañana, entonces era mañana. En esta mañana van a aceptar al Señor. Todo el mundo, amén. Ahora los apóstoles van a pasar por sus lugares y van a tomar sus datos para ir a sus casas y van a recibir 3 meses o 6 meses de doctrina, dependiendo. Y entonces, y solo entonces, van a bautizarse. Esa fue la respuesta de Pedro. Esa no fue la respuesta de Pedro. ¿Ya se fijó qué interesante? La respuesta de Pedro es, arrepiéntanse y bautícense. Y ojo con esto, si no hay arrepentimiento, no hay bautismo. Pero ¿cómo es eso? Pedro está diciendo que hoy se tenían que arrepentir. No es muy apresurado, hermano Pedro, usted que le dice a la gente que se arrepienta ahorita. Arrepiéntanse, le dice, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Quieren el perdón de sus pecados? Arrepiéntanse, pues la gente no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse, quiere la bendición del espiritual, pero no quiere arrepentimiento. Quiere sentir el gozo de la adoración, pero no quiere dejar el pecado. No es así, no es así. Arrepiéntanse y bautícense. La gente que escuchó ahí ya sabía que el arrepentimiento era cambio de mente. Me entrego a Cristo. No es como que suave, necesito un tiempecito para, es que tengo que algunas cositas, ando. Arrepiéntase y bautícese para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Este es el mensaje que predicamos. Mire bien, el mensaje es diferente, ¿verdad? La falsa religión es diferente, es bíblico. ¿Ya se fijó? Cuando usted lee la palabra, es cierto, me han engañado. Pero cuando leo la palabra, dice usted, abro los ojos, es correcto, abre los ojos usted. Esto es conforme a la palabra. Entonces, si uno va conforme a la palabra, se vuelve duro esto. Y por lo tanto decimos nosotros, no, la gente no quiere arrepentirse. Lo que quiere es una alabanza profunda. Lo que quiere es ser bendecidos, que el Señor les conceda todas sus peticiones de oración. La gente del mundo dice, ore por mí, pero no me arrepiento de mis pecados ni de mi vida, ¿cómo la llevo? Pero quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios me oiga. Quiero sentir que Dios está conmigo. Pero no lo busco, correcto. Pero no me arrepiento, no me bautizo, no recibo el perdón de mis pecados, no recibo el Espíritu Santo, pero quiero la bendición del Espíritu Santo. Ya se fijó cómo el mundo es contradictorio, pero no. Tiene que predicar la palabra para ser miembro de la iglesia. Y luego, siguiente diapositiva, añadido a la iglesia. Ya dijimos de que Dios lo añade a usted a la iglesia mediante el bautismo, porque recibe el perdón, recibe el Espíritu, la salvación, etc. Entonces, mire bien qué bonito. Añadido a la iglesia, miembro fiel en adoración y coinonía. Usted comienza a ser un miembro de la iglesia cuando se bautiza, pero al ser miembro, como toda membresía, tiene derechos y deberes. ¿Qué hacían los primeros cristianos una vez adquirían la membresía de la iglesia? Mire bien, Hechos 2:41 al 47.
Antes leímos solo el 41 y nos saltamos al 47. Y entre el 41 y el 47 vemos la práctica que ellos hacían al ser añadidos ya a la iglesia. Mire, vamos a leer Hechos 2, 41 al 47, Efesios 2, 19 y Efesios 4, 25. Efesios 2, 19 dice que que ahora somos miembros de la familia de Dios. Aquí está la familia de Dios, amén. Ahí está. Efesios 2, 19, somos la familia de Dios. Efesios 4:25 dice que como somos miembros los unos de los otros, no tenemos que mentirnos unos a otros, tenemos que decirnos la verdad porque somos miembros los unos a los otros. ¿Miembros de qué? Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Ya soy miembro, ok, ya soy miembro de la familia de Dios. ¿Qué significa eso? Que si usted todavía no se ha bautizado, todavía no es miembro de la familia de Dios. Y por eso queremos que sea miembro de la familia de Dios. Y es por eso que de vez en cuando le vamos a volver a tocar el tema del bautismo. A hermana Angélica, a Franci. Siempre tocamos el tema del bautismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice la palabra. Porque queremos que sea miembro de la familia. Mientras no se bautiza, no es miembro, porque Dios no lo añade todavía. Entonces, ¿qué vemos en Hechos 2, 41 al 47? Número 1, se añadieron. Aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban esos ya añadidos, esos miembros. Hoy, ojo, ¿dónde están los bautizados? Amén. Ok, ahora todos los miembros bautizados, no es como que yo me bauticé y ahora ya soy miembro de la iglesia y yo me puedo perder. No, suave. Correcto, ese es desorden, Selemán. Una vez que Dios lo añade mediante el bautismo a usted, a la familia de Dios, y se convierte en miembro del cuerpo de Cristo, usted comienza a perseverar, dice la palabra. No es que se bautizó y luego se fue. ¿Y qué pasó con el hermano? No tengo idea. No contesta el WhatsApp, me bloqueó el WhatsApp. Y cuando llegamos, no está. Tampoco. Así pasa siempre. Entonces, ¿pero qué hace el miembro? Persevera en la doctrina. Comienza a aprender la doctrina. La doctrina no es antes. Una vez que es añadido, persevera en la doctrina de los apóstoles. Persevera en la comunión unos con otros. Comienza a participar de la coinonía. Mire, ahí está. De la tribu de coinonía. Comienza a participar de la comunión. No es que es añadido, recibe doctrina, pero no tiene relación con ningún miembro de la iglesia. No es así. Comienza a tener comunión. Número 3. La cena del Señor. Comienza a perseverar. Y ahí siempre, ¿verdad? El mismo conflicto de siempre. De que algunos, Hebreos 10, 25, 26, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al dejarse de congregar por costumbre, no toman la cena del Señor. Y entonces es un conflicto eterno. Pero gracias a Dios aquí estamos mejorando, sí, al suave, pero mejorando. A tal punto que todos no se pierdan de perseverar en esto. Pero es un conflicto eterno. Perseveran en la doctrina, en la comunión, en la cena del Señor, no dejando de congregarse, no dejando de estar al 100 para tomar de la cena del Señor. Mire, esto es lo que hace el bautizado. Ahí nomás de bautizado hace esto. ¿Y qué más? En las oraciones. Pero a veces uno se puede confundir y dice, yo soy miembro de la iglesia, pero no me congrego siempre, no tengo comunión y no tengo la doctrina, pero sí oro, soy bueno orando, solo eso hace. Pero aquí hay 4 cosas que hay que hacer. 4 cosas, dice, oración, cena, comunión y doctrina. Después de eso, versículo, esto es el 42, sigue el 43. Tenían temor de Dios. Comienza a tener temor de Dios, comienza a ponía más atención, más reverencia, más santidad, comienza a tener más temor de Dios. Verso 4, estaban juntos. Estaban juntos. El miembro está junto con los demás. Es parte de la iglesia. Se entera, colabora. Estamos juntos en esto. Estamos alegres, estamos alegres. Estamos tristes, estamos tristes. Estamos avanzando, vamos avanzando. Tenemos problemas, estamos juntos, sí.
5, eran generosos, súper generosos. Vendían sus propiedades y sus bienes. 6, hacían tribus. Ese es el texto de base de las tribus, que ya lo conocen. Perseveraban en el templo y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hacían tribu. 7, cantaban alabanza. Ahora sí las alabanzas. ¿Por qué mencioné mucho de la alabanza? Porque la iglesia evangélica o la secta utilizan la música porque la música tiene poder neurológico, ya, cerebral. Ya cuando uno escucha. Entonces, la religión falsa, ustedes, ¿quiénes fueron católicos aquí antes? Ninguno. Sí, ¿verdad? Aunque no hayan sido todos católicos, pues todos hemos entrado en una catedral, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos hemos entrado en una catedral. Entra usted, correcto, entra usted y la arquitectura está diseñada de forma tal que cuando hay una música, cuando hay un coro, eso suene divino, eso suena angelical. Ya, aquí no, aquí mire, está todo cuadrado, todo. Entonces cantamos y la voz se va un puro para allá y así. Pero la arquitectura es para que el sonido sea celestial. Entonces usted llega o a una iglesia evangélica o la iglesia catedral así, bien todo chévere, la imagen, entonces usted se asombra, mire. Se asombra como cuando usted llegaba a Atenas de la Grecia del apóstol Pablo, se asombraba de los monumentos. Porque eso está diseñado para esto y para esto. Pero no es lo espiritual necesariamente. Entonces, lo hipnotizan a usted con la religión falsa, con la música genial, al nivel, a otro nivel, al 100%. Y si usted escucha el coro de los ángeles ahí, ¡oh! Mejor. Sí, terrible. Pero ¿qué pasa aquí? Mire, cantaban alabanzas a Dios. Pero ¿qué hacían también? Todo esto hacían también. No solo cantaban a la... Ya se fijó, por eso está aquí a lo último, porque estoy haciendo énfasis en esto. La experiencia religiosa no es como que, quiero, esto es lo principal. Canto alabanzas, y vamos a ver esto bastante un poco cuando hablemos de la alabanza a capela en los temas doctrinales acá. Cantaban alabanza, pero primero, ¿qué hacían? Se bautizaron, se añadieron, tenían doctrina, tenían comunión, tenían sanidad del Señor, oraban, adoraban, no se dejaban de congregar, estaban juntos, tenían temor de Dios, eran generosos, hacían tribus y también, ahora sí, cantaban alabanzas a Dios. La experiencia de la alabanza era no solo emocional, sino era verdadera porque tenían todo esto, mire. Habían obras y había doctrina. No hay, la alabanza es más poderosa, un spoiler rápido, cuando tienes todo eso usted, que solamente la emoción de la música. Y de hecho, que usted necesita tener mucha doctrina para emocionarse, ojo con esto, usted necesita mucha doctrina para emocionarse en la alabanza cuando no hay instrumento. Necesita mucha doctrina. Y a veces, a mí me ha pasado esto, le doy este testimonio rápido. No es que yo sepa mucho, considere que yo soy un experto, no. Pero a veces hay cantos donde, por ejemplo, yo conozco un aspecto teológico de eso y llega al alma, mire, esa alabanza. Y eso es cánticos espirituales, porque el cántico no es por la emoción del sonido armónico del piano con la guitarra y el tambor, sino que la emoción es porque usted conoce la teología detrás de esa alabanza. Y en serio que sí, usted puede escuchar que el cantante, a veces el cantante, se nos va el gallo, se nos va la afinación. A veces usted dice, es que no me da ánimo, hermano Arci, usted de que cómo canta. Está bien, le digo yo. Está bien, intentamos hacer lo mejor que podamos, porque no somos expertos. Pero usted, mire bien, no necesita que el cantor sea un gran experto para cantar, ni necesita ni siquiera un gran coro, ni grandes instrumentos para emocionarse cuando usted sabe de la doctrina. Porque usted, mire qué poderoso esto, porque el cantante tal vez está cantando por otro tono, por otra, y eso es cántico espiritual.
está cantando por el otro tono, la otra afinación, nada que ver con la partitura original y todo eso. Todo ese aspecto musical, nada que ver. Pero usted conoce la teología y usted comienza a cantar, veo al Señor alto y sublime, sentado sobre el trono de miseria. Y usted se acuerda de Isaías capítulo 6. Y usted se acuerda que cuando está cantando ese cántico, usted se acuerda del trono que vio Isaías y que los serafines estaban diciéndose el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor. Y usted sabe lo que implica teológicamente la doctrina de que dos serafines se digan el uno al otro, santo es el Señor. Y usted se queda maravillado y usted sigue cantando, veo al Señor alto y sublime, la visión de Isaías. ¿Ya se fijó cómo se logra emocionar cuando usted sabe la teología detrás de eso? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si usted tiene esa doctrina, ese entendimiento, no necesita la armonía del bajo con la guitarra para emocionarse. Necesita la doctrina, porque va a entender lo maravilloso que se está cantando. Sentado sobre el trono. Y usted comienza a imaginarse el trono que vio Isaías. Un trono que el manto, dice, cubría el templo y un humo de la presencia del Señor comenzaba a inundar. Y dijo Isaías, soy hombre muerto porque he visto al Señor. Y usted comienza a cantar, Él es santo, Él es santo. Y usted comienza a recordar los serafines, que eso era lo que se decía. Eso se llama adoración cruzada. Hay una prédica de eso. Y usted comienza a emocionarse y tal vez usted cantando desafinado y el otro por allá y el tono por allá. Pero usted está de corazón, mire. Mire qué potente. Cantaban alabanzas al Señor. Por eso usted va a ver aquí y en todos los textos que no hay instrumentos musicales. Dice, cantaban alabanzas después de hacer todo eso como miembros en el bautismo. Cantaban alabanzas y se emocionaban porque sabían lo que significa decir, Él es santo, Él es santo, Él es santo. ¿Qué significa el 3 veces santo en hebreo? Y como usted sabe qué significa el 3 veces santo en hebreo, se emociona más. Quiere decir que no es que la canción quiera decir santo 3 veces, no, es que 3 veces santo significaba algo que usted, como sabe doctrina, sabe de eso y usted se emociona aunque el tono vaya por otro lado. 3 veces santo, 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 gritaban los serafines. Toda la gloria está llena, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es estremecedor. Cantaban alabanzas. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta parte. Hermanita Marlene, pregunta, Doc. Eso es un punto muy interesante. Mire bien, qué interesante. Cuando nosotros en el año 2020 se suspendieron los servicios acá, se comenzaron a transmitir. Entonces dijimos, ahorita vamos a cerrar el edificio porque hay una pandemia. Pero antes de eso, ya habían hermanos que se habían dejado congregar. Entonces, a partir de ese momento comenzamos a transmitir y a tomar la cena desde las casas. Pero ¿qué dijimos ahí? Ese es un punto muy interesante. ¿Qué dijimos ahí y qué decimos ahora? Para ver esto de la cena del Señor y de todo lo que estamos haciendo acá. Tenemos que conectarnos juntos porque de esta forma estamos adorando juntos. Correcto. En ese momento, por la pandemia, cerramos el edificio y nos comenzamos a conectar, pero no todos se conectaban a la misma transmisión, sino que algunos, fuera de la mayoría que estaba conectado en conjunto, hacían la cena individualmente. Entonces ahí sí está desconectado del resto, porque estaban ahí,
pero no están con el resto pudiéndolo hacer. Ahora, el hermano Ever Sánchez, en la prédica de Iglesia Virtual, él nos dio una explicación de por qué ahora los hermanos que se conectan por razones de peso pueden conectarse y participar de la misma adoración. Y él explicaba cuando Pablo dijo, estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y estoy con ustedes juntamente. Correcto, es correcto, pero están juntos, están conectados. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, cómo se hace eso entonces? Por ese principio espiritual. Hay un principio espiritual ahí. Cuando nosotros estábamos todos los cerrados aquí, la pandemia, ninguno estuvo junto al 100%. Unos estuvieron conectados, otros individualmente en las casas. Pero si partimos de eso así, podemos decir ninguno estuvo junto porque todos estábamos cerrados. Unos estaban con miedo, otros con no. Y ahora ni hablar los que estaban en otros lados. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que si nosotros, el apóstol Pablo dice, yo estoy ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Y si yo estoy presente en espíritu, entonces estamos conectados ahí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso que Pablo está diciendo que está presente en espíritu y ausente en cuerpo? ¿Acaso era una proyección astral? No, no era una proyección astral. Proyección astral me refiero a que el alma, en algunas culturas y religiones, tienen la creencia de que el alma sale del cuerpo y va a un lugar y el cuerpo queda acá. Entonces, ¿eso está diciendo Pablo? No. Pablo no está presente en espíritu por proyección astral, sino que está diciéndonos que está conectado con la mente, con la misma mente, está de acuerdo en el nombre de Jesucristo. Ahí vemos un principio espiritual, un principio de conexión, que aunque estemos ausentes en cuerpo, podemos estar conectados en espíritu. Con ese principio nosotros vimos, es cierto, podemos hacer esto. Entonces, si no hubiéramos podido hacer eso, pues no hubiéramos jamás cerrado el edificio por la pandemia. Porque si no se puede conectarnos juntos mediante en espíritu, un error haber cerrado el edificio en un primer momento. Pero no fue así, sino que nosotros cerramos el edificio por la pandemia porque sabíamos que podíamos conectarnos espiritualmente, más que en Internet. Internet solo es un medio de comunicación. La conexión que se da cuando no había culto presencial era la conexión espiritual. Ese principio lo explica Pablo. Y eso lo explica más ampliamente el hermano Ever en la prédica, donde habla un exégesis de ese texto y de otro texto muy interesante, que si no se escuchó tal vez muy bien en ese momento fue por los parlantes, pero está en YouTube la prédica. Entonces, ahora nosotros a los hermanos de Cerca y Jinotepe le decimos, vengan, estamos acá juntos, pero si por razones de peso no pueden conectarse, ya sea porque está enfermo o está una razón de trabajo, entonces ahí sí. Antes, cuando no habíamos transmisiones, ¿cómo se hacía eso? Bueno, al enfermo se le llegaba a dar la cena y 10 minutos se le daba la cena y ya está. Entonces decimos, a ver, ¿cuál de las dos opciones tiene más beneficio? ¿Llegar a su casa en 10 minutos, darle la cena y después nos vamos? ¿O que se pueda conectar y recibir toda la misma prédica del culto y tomar la cena? Ahí vemos el pro y el contra, ahí vemos más beneficios que solo llegar a darle la cena con 10 minutos al enfermo que tiene razón de peso por no venir aquí. ¿Qué hacía el que trabajaba? Había otro culto en la noche y se decía siempre, el culto en la noche solo para los que tienen trabajo. Entonces, el que tenía trabajo el domingo, porque no podía, ya sea era una enfermera o era un médico, o era algo así, policía, militar, entonces si se lograba venir, venía a las 6 de la tarde. Pero ahora tenemos la transmisión, entonces tenemos costo-beneficio, ¿ok? Tenemos la transmisión, podemos conectarnos, puede conectarse, puede participar, o hacemos otro culto y le decimos a todos que vengan en la noche también. ¿Ya se fijó? Entonces hay pro y contra. Entonces tenemos eso, decimos, a ver, nos conectamos porque es más beneficio
No para los que están cerca y pudiendo venir no vienen. Esos son otros 100 pesos, siempre lo aclaramos. Correcto, ahí está, a conciencia. Entonces, los que siempre decimos, el que está en Jinotepe de cerca tiene que venir al edificio. Bárbaro. Pero si no puede, si no quiere, entonces lo vamos a restaurar. Correcto, 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 correcto. Ah, no, con respecto a la ofrenda sí se le recoge. Entonces, con respecto a la ofrenda sí se le recoge en el sobre de siembra. Pero sí, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Cuando es por razón de peso y a conciencia, efectivamente. Porque igual, supongamos 2019 para atrás, no hay transmisiones, sino que hay culto vespertino. Tal vez el hermano no se congregó en la mañana por sueño y se fue a congregar en la noche y también el mismo problema. Pero a ciencia cierta al final, ¿cómo se controla eso? Igual, ya sea en la transmisión o sea con un culto nocturno vespertino, siempre hay algo que no se puede controlar como iglesia o como administración. Porque eso sería preguntar a cada uno, de hecho yo lo hago, me pregunto, preguntarle a los de la noche, por ejemplo, antes del 2019 para atrás, hermano, pero ¿por qué no se congregó en la mañana y por qué viene hasta ahora? Y así, uno por uno. Entonces, al final vamos a ver de que hay un aspecto de conciencia. Hay otro que dice, me enfermé, hermano, lléveme la cena. Entonces viene y uno llega y lo mira bien, pero que es disentería. Pero si no es disentería, disentería es, ya saben, ¿verdad? Diarrea. Pero es una forma. Entonces, pero vemos y le llevamos la cena 10 minutitos, pero tal vez no es eso, sino que simplemente me engañó. Ya me explico. Entonces, al final, ya sea si transmitimos o se hace un culto en la noche, o sea que vengamos aquí incluso, yo puedo tomar la cena, estoy aquí y estoy lejos de Dios. Y sí, o si no, le llevamos al enfermo en 10, 20 minutos la cena y me pudo mentir diciéndome que se enfermó, pero yo le llevé la cena porque ese es el mecanismo que hay, por ejemplo. Igual, ya me explico. Entonces, hay puntos donde hay cosas de que al final, sea lo que sea que se haga, se transmita, se lleve la cena o se haga un culto, al final hay un aspecto de conciencia donde ya no se puede uno controlar porque uno controla y juzga lo que ve. Entonces, hasta ese momento se hace así. Correcto, correcto. Hay un punto que sí se puede controlar y hay otro punto que no. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 5. Pedro le preguntó a Ananías y Zafira cuánto habían vendido la heredad para poder darle el donativo. Eso fue un control, porque le hizo una pregunta. Uy, puede decir uno ahora, ¿por qué Pedro está preguntando la donación de alguien? Simplemente que done lo que quiera, pero vemos que ahí, en Hechos capítulo 5, hubo un control. Ese es un control apostólico. Los líderes de la iglesia en Jerusalén eran los apóstoles y Pedro le dice, vendiste en tanto en la heredad, 100 tanto, pero no era cierto. Ahí hubo un control administrativo espiritual. Entonces, partiendo de ese hecho, no es malo hacer un seguimiento espiritual. Hermano, bendiciones, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y ay, no lo vimos hoy, ¿qué me le pasó? De hecho, ese es un mandamiento. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. La palabra exhortación significa animándonos. ¿Y cómo nos vamos a animar? Al ver que no nos estamos congregando. Por ejemplo, venimos nosotros y vemos aquí, ve, aquí no están hermanos. Y los hermanos que se conectan, que sabemos que lo hacen por trabajo, por razones de peso, tampoco le voy a chatear. Todos tenemos el número de WhatsApp de todos aquí, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp. Todos lo tenemos. Entonces, al tenerlos todos los números, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bendiciones, no lo vimos por aquí. ¿Qué me le pasó? Estoy orando por usted. Es interés también. Entonces, eso no es malo. Al final la persona puede llegar a mentir, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay conciencia. Entonces, sí, hay un aspecto donde uno puede controlar como administración, como liderazgo, dar seguimiento,
para los que se congregan, para los que se conectan, igual sea lo que se haga. Se conecta, se haga un culto en la noche, se hagan 3 cultos, se lleve la cena o no. Todos esos aspectos igual. Al final hay un aspecto de conciencia y hay un aspecto de control. Lo que podemos controlar es lo que podemos ver, lo que podemos juzgar. Por ejemplo, si yo no me congrego del todo y no me conecto del todo, entonces, ya, ¿y el hermano Arcia? ¿Qué pasó con el hermano Arcia? Esos aspectos sí se controlan porque lo están viendo, ¿ya? Porque entonces eso sí. Pero sí se puede controlar, sí, y de hecho que sí se debe controlar. Porque dice la palabra, no dejando de congregarnos, sino anímense unos a otros. Ese anímense unos a otros me implica la idea de, ¿sabe? La hermana Juanita no vino hoy. Voy a ver qué pasó, ¿ya? Sí implica un control. La hermana Marlene no está. Tengo que chatearle. ¿Cómo está, hermanita? Hermana Meredy, no puede ser, la voy a llamar. No está. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a animarnos a no dejarnos congregar. ¿Correcto? Correcto. Ahí está. Excelente. Muy bien. Correcto, sí. Correcto. Efectivamente. Entonces, ahí en Hebreos 10:25 nos manda no solo a los evangelistas, sino a todos a exhortarnos unos a otros a no dejarnos de congregar. ¿Y cómo se logra eso? Pues haciendo una supervisión espiritual sana, no en forma de murmuración y juzgar. Esa es otra forma. No es como que, ya viste la hermanita, desapareció. ¿Quién sabe qué andaba haciendo? No, así no. Tengo que dramatizarlo para qué. Sino que con ese interés de compasión, ¿qué pasó, mi hermano, mi hermana? No se congregó, no se conectó del todo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Vamos a ver qué pasa, porque la Biblia me manda a animar a los que no se congregan. No solo a mí me dice la Biblia eso, sino a todos. Y más fácil, porque todos tenemos el número de WhatsApp de todos en el grupo de WhatsApp. Mucho más razón, hay un medio. No es como que yo no sabía quién era o dónde estaba su casa. Ahí dice, exhórtense para no dejarse de congregar. ¿Cómo? Controlando. Entonces sí, hermana, hay un aspecto donde se puede controlar para exhortar a eso. Antes del versículo 25, Hebreos 10:24 dice, estimulándose al amor y a las buenas obras. Yo me tengo que estimular, estimulándonos unos a otros a la buena obra. Entonces, congregarse es buena obra, sí. Al decirle, ¿qué pasó? Que no te congregaste. ¿Cómo? Sí, es que estuve enfermita. Comprendo. Entonces, el próximo domingo, ánimo, tú puedes. Pero me conecté, no me perdí de la palabra. Mire qué chévere. En vez de llevarle solo por 10, 15 minutos la cena, se llevó toda la palabra, cantó y como tenía la cena, ahí hasta participó. Entonces ya se fijó que el beneficio es mayor que solo llevarle el 15 y por poner un ejemplo. Entonces, ese aspecto. Hermana Irene, pregunta, duda, comentario. Bien, bendito Dios. ¿Sí?
Correcto, mire. Correcto, mire qué exhortación muy importante para todos. Tenemos que ahí interesarnos unos a otros para poder, conforme a nuestras posibilidades, ese ánimo para todos. Mire qué bendición, como lo mencioné. Tenemos nosotros el grupo de WhatsApp, alentarnos unos a otros. Mire qué bendición. La hermana anunció que iba a ser operada. Y eso es bueno también porque ella comunicó previamente sus ausencias. A veces uno no comunica su ausencia y simplemente no viene. Y uno tiene que preguntarle qué me le pasó. Pero uno cuando comunica previamente su ausencia por razón de peso, eso ya es bueno. Y fomenta eso que dice la hermanaza, que nos animemos unos a otros. Hermana Tita.
Correcto, amén. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Efectivamente, nosotros debemos de reflexionar y así concluimos la primera parte. No se pierde el próximo domingo la segunda parte. Tenemos que reflexionar. Fui bautizado, ¿fue usted bautizado por las razones correctas, por los propósitos correctos, como dice la Biblia, con las intenciones correctas o con intenciones que nada que ver lo espiritual? Porque muy bueno lo que comentó la hermana Tita. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que en el bautismo recibo el Espíritu Santo. Ajá, pero pasan años y no doy ningún fruto de que hay Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, o no me bauticé bien o tengo apagado el Espíritu, que también es otra alternativa. Lo tengo apagado, lo tengo constrito, el Espíritu. Entonces, muy importante reflexionar y decir, bueno, si yo me tengo que bautizar correctamente porque lo hice porque me dieron una ayuda o porque quería agradar a otra persona, pues ahí hay que ver bien eso. Y si usted dice, no, yo creo, yo estoy consciente, yo recuerdo que a los 14 años, el 31 de diciembre del 2006, a las 12:08 p.m., ese 12:08 no es exacto, lo otro sí, me bauticé. Y creo que recibí el perdón de los pecados y creo que recibí el Espíritu Santo con todos los fierros. Entonces hay que seguir, hay que perseverar, pero hay que evaluar el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Eso ha venido creciendo o no? Entonces hay que encender el Espíritu si no es el caso de que no me haya bautizado bien. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Dios primero, el próximo domingo no se pierda la segunda parte del bautismo y la membresía de la iglesia. Oremos.